Bueno, ahora estoy grabando. Tiqui, tiqui, tiqui. Sí, ahí estoy grabando. Bueno, Wanda, te pongo el power y Bien, está bien. Esta es la primera clase que tienen de cardio, ¿no? ¿O tuvieron alguna otra clase de cardio? No, es la no, esta Es es primera. la la primera, primera. es la primera. Bueno, entonces vamos a entrar en tema de a Sí, poquito con las propiedades cardíacas. Creo que a la tarde van a ver bien lo del ciclo cardíaco, pero es igual, cualquier cosa lo vamos repasando. sí. Bueno, Wanda, te escuchamos. Bueno, a mí me tocó hablar de las propiedades cardíacas. Em, las células miocárdicas son el elemento principal de la función cardíaca, más allá de que el corazón tiene otras células, claramente. Y la maquinaria contráctil de los miocitos requiere un estímulo eléctrico despolarizante en su membrana llamado potencial de acción para poner en marcha a la contracción. Los impulsos eléctricos Perdón. no, está bien, no pasa nada, que inician y dirigen la actividad mecánica cardíaca se originan en un grupo de células llamadas marcapaso, que después Sí, al final del Wanda, PowerPoint voy a... anda más despacio para que los chicos entiendan. Bueno, El objetivo de esta bueno, clase perfecto. no es yo calificarte a vos, digamos, con los contenidos. Porque con los contenidos yo ya lo estoy Sí, viendo, que sí, sí, preparaste el entiendo. PowerPoint. Lo que vos tenés que, el objetivo de la clase cuando uno presenta es también hacerse entender de lo que está diciendo. ¿Eh? ¿Entendido? Sí, Entonces sí, uno sí, tiene que sí, hablar más totalmente. Sí, despacio sí, sí, y tratar de, por eso uno se ayuda a veces con gráficos y todo, para que, pues el objetivo también es que, claro. porque para que vos puedas explicarte y que los chicos entiendan. Estén atentos los chicos porque Bien. vamos con preguntas. Dale. Vos Bueno, decime cuando eso pase fue la como una pregunta. mini introducción. Sí, Perfecto. sí, sí, ya podemos pasar. O sea que si yo, por ejemplo, Y en la tengo, siguiente, perdóname que vamos a comparar con otras sí, células. Si yo quiero hacer un estímulo a sí, una sí, sí, célula epitelial, no va a pasar nada. O sea que estas células tienen determinadas características que van a responder a un estímulo eléctrico. ¿Sí? Por eso estamos siempre hablando de exactamente. las propiedades del corazón. ¿Sí? Que no lo tienen otras células. Claro, sí, Vale. sí. Las propiedades se dividen en dos, en biopotenciales y en propiedades mecánicas. Las biopotenciales son cronotropismo o automatismo, dromotropismo o conductabilidad y Uh-huh, batmotropismo o excitabilidad. uh-huh. Yo sinceramente solamente preparé batmotropismo Bárbaro. y las propiedades mecánicas, porque Perfecto. lo otro creo que le tocaba a mi compañero, pero Dale, no tengo drama, de última puedo hablar algo de las otras. dale, dale, dale. Y las propiedades mecánicas, bueno, son lucitropismo o Sí, relajación, ionotropismo o contractilidad. perfecto. Todas tienen esos dos nombres. Muy bien, decime cuándo paso. Podemos pasar, ¿no? Ahí está. Sí. Con respecto al batmotropismo o a la excitabilidad, las células cardíacas generan un potencial de acción en presencia de estímulos, que era como mencionabas anteriormente. Ujú. Eh, y esto hace que se pueda excitar y así con el potencial de acción que va variando según la célula, algunos tienen un potencial de membrana de menos 90 o de menos 60, después voy a explicar cuál es cuál, eh, pero según el estímulo es, digamos, la respuesta que genera la célula. Perfecto. Wanda, ¿vos podrías abrir tu Podemos cámara? Así pasar. te vemos, porque Sí, sí, así sí, en vez sí. de escuchar una voz en off, te vemos. Ahí te conozco de paso. Bien. ¿Ahí me ven? A ver, Sí. para Yo que... porque quizás acá en mi pueblo es como complicada la Sí, conexión, pero de última está si bien, se está te bien. Pero por lo complica. menos para eh, conocerte la carita. Ahí está, Wanda, perfecto. Listo. Así también sí. De vemos hecho todo ayer no me pude conectar porque tuvimos problemas todo el pueblo sin internet estuvo. Ah, no me Pero digas. bueno. ¿En qué pueblo estás? Eh, sí, en Lezama, Ah, en provincia de Lezama. Buenos Sí, Aires. sí, sí, conocido. Camino a, Y a hay Mar del... un solo lugar que da digamos, que nos da internet y habían cambiado un cable, entonces estaba todo el pueblo prácticamente Bueno, aislado. bueno, Pero sí, bueno, suele pasar. acá estamos, acá estamos.
Muy bien, Sí. sigamos. Bueno, podemos seguir. Sí, Sí. ahí está. Bueno, existen dos tipos de potencial de acción en las células miocárdicas. Unas son las de respuesta rápida, que ese es el grafiquito, después igual las comparo, y las otras son las de respuesta lenta, que están en la siguiente. Bueno, en la respuesta rápida tenemos diferentes fases. En la fase 0, que también se puede llamar despolarización, hay un cambio en la permeabilidad y entra sodio. Las de respuesta rápida también son llamadas sódicas, justamente por eso, porque dependen del sodio, tienen mayor duración que las de respuesta lenta, y ocurren en los miocitos auriculares, ventriculares y en las células de Purkinje. Muy bien. Después tenemos la fase 1, que se puede llamar repolarización temprana, en donde se inactiva el canal de sodio, sale potasio e ingresa cloro. En la fase 2, que también se puede llamar meseta, entra lentamente calcio y sodio y sale potasio. En la fase 3, que se puede también llamar repolarización tardía, se inactivan los canales de calcio y de sodio y sigue saliendo potasio. Como que toda esa parte sale mucho potasio y no vuelve a ingresar. Y en la fase 4, que también se llama de reposo, las bombas deben restaurar los gradientes iónicos y el sodio que entró durante la fase 0 es removido por la bomba sodio-potasio ATPasa. Muy bien. Ahí dice cómo es el intercambio de 3. Muy bien, de 3 por 2, 3 sodios por 2 potasios. Recordemos que toda esta entrada y salida de iones se hacen a través de canales donde requieren un gasto de energía, ¿sí? Exactamente. Entonces, fíjense en el cuadro que está en el eje de el vertical es la abscisa, ¿no? Sí. Sí, la abscisa. Hugo, ¿el eje vertical es la abscisa? Esperen que... Ah, o son las ordenadas. Es en el eje vertical, creo que son las ordenadas, sí. Ahí está, le pregunto a alguien que sabe matemática, básico. Ordenadas. Entonces, en este eje vertical, u ordenada, marca el voltaje. El voltaje de la célula, la diferencia de electricidad que hay en la membrana, entre en el intra y en el extracelular. Entonces, fíjense que es importante esta coordinación de iones para que abran y se cierren los canales, ¿sí? Cuando hay alguna alteración, por ejemplo, del sodio, del potasio, del calcio, del cloro, fíjense que rápidamente puede haber arritmias por estos mecanismos, se alteran, entonces no se abren o no se cierran bien los canales, entonces altera esto, por eso aparece, por ejemplo, cuando hay una alteración del potasio, mismo del sodio, del cloro, del calcio, puede haber arritmias. Y esto es uno de los mecanismos que puede haber, ¿sí? Entonces es muy importante la regulación en la sangre, ¿se acuerdan lo que nosotros estudiaron estos días sobre los iones que hay en la sangre, que tienen que mantener siempre un valor normal, precisamente para que pueda manifestarse nada menos y nada más la conducción eléctrica del corazón. Entonces es muy importante. Entonces, ustedes cuando piensen, no lo piensen en un gráfico aislado, piensen qué está pasando en la célula que entra y que sale estos iones, sobre todo a la hora después de ver el electrocardiograma, porque esto después se representa en el electrocardiograma. Pero está muy bien, esta diapositiva es muy linda y es muy resumida. La verdad que está muy linda para que puedan estudiar de esta manera, así el potencial de acción cuando nosotros lo pedimos en el examen, pero principalmente para que ustedes lo tengan claro. Sobre todo cuando estudien fármaco o estudien medicina interna, a la hora de ver arritmias o los fármacos que utilizamos, que van a actuar en diferentes fases. Así que esto es básico, es muy importante. ¿Sí? Vamos, muy bien, Wanda. Sí. Podemos volver a la diapositiva. Volvemos a la anterior, dale. A la del... sí. ¿Acá? Ahí. Acá. Bueno, ahí la de rápida. Sí. No. Lo que me faltó decir, justo que nombrabas
los milivoltios, es que las de respuesta rápida tienen un potencial de acción de menos 90. Sí, es el Y las potencial de de respuesta reposo. lenta, que son el potencial de reposo, perdón. Sí, el umbral de reposo. Y las de respuesta lenta, que son las siguientes, tienen de menos 60. Bien. El gráfico ya podemos ver que cambia, que no tiene meseta, no tiene prácticamente fase 1, no presenta. Y después, bueno, con respecto a la fase 0, también se llama despolarización, tiene una pendiente menos pronunciada que las células de respuesta rápida y alcanza menor amplitud. Estas de respuesta lenta también pueden ser llamadas cálcicas, tienen menos duración que las de respuesta rápida. Y bueno, como ya dije, la diferencia en el potencial de umbral, potencial de reposo. Sí. ¿Qué diferencia hay? Bueno, como... Si te acordás, entre el potencial de reposo y el potencial umbral. O sea, ¿qué es el potencial de reposo y el potencial umbral? El potencial de reposo lo dijiste recién, cuando la célula ya termina su despolarización y repolarización y vuelve a hacer la otra. ¿Y qué es el potencial umbral? ¿Hasta dónde puede llegar con el estímulo? Claro, es el valor que debe despolarizar la célula para poder excitarse. ¿Entendés? Claro. O sea que si yo, por ejemplo, esto también puede pasar de alguna manera o con las drogas que yo utilizo, o con algunos tóxicos, o con alguna patología. A veces pasa que, por ejemplo, el estímulo no llega al potencial umbral, y al no llegar al potencial umbral no se puede disparar. ¿Sí? O puede pasar que es un estímulo demasiado y dispara antes de que termine el ciclo de despolarización. Esas son otras causas de arritmias también. ¿Entienden? Entonces, el potencial de reposo y el potencial umbral es muy importante, porque también si el potencial de reposo, miren, fíjense que el potencial de reposo en las fibras más rápidas, sin embargo, es como menos excitable, es como menos sensible, porque tiene que llegar a tener más estímulo para despolarizarse, pero a su vez es más rápido, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, una fibra rápida, ¿sí? Una fibra rápida significa, por ejemplo, que puede tener un potencial de, ponele, 300 estímulos por minuto. En una fibra lenta, por ahí tiene 100, es por decirle un ejemplo. Una se despolariza más rápido y otra se despolariza más lento. Y también fíjense la fase 0, que es más lenta. ¿Ven? Que una es más puntiaguda y pronunciada y la otra es más lenta. El eje horizontal, creo que se llama abscisa, marca el tiempo. Y el eje vertical marca el voltaje de esa célula del potencial de la membrana. ¿Me siguieron hasta ahí? Sigamos. Bueno, esa es una de las diferencias que es muy importante. Dale. ¿Sigamos con la otra? Sí. Podemos pasar. Espera que acá... ¿Esto que dice? Está bien. Listo, dale. ¿Sigamos? Bien. Y ahora, bueno, sí, pasamos a otra de las propiedades, que es el ionotropismo o contractilidad, que es una propiedad que gasta energía, genera fuerza y una diferencia de presión, y así hace que se bombee la sangre. Es fundamental con el estímulo, el calcio acá. El ionotropismo sería la respuesta de la célula a este estímulo que descargó el potencial de acción. ¿Entendido? Entonces, esta sería la consecuencia. Sí. O sea, ¿qué hago con ese estímulo? ¿Se excita? Bueno, y hago esta respuesta, contraigo la músculo. Sigamos. Sí, y bueno, como decía, es fundamental el rol que cumple el calcio, justamente por la contracción, lo sensible que es la troponina C y el calcio. Entonces, ahí como puse, la tensión o el acortamiento generados por la contracción dependen de la cantidad de calcio involucrado.
por lo tanto la presión generada en el ventrículo y en la aurícula dependen de la cantidad de calcio que ingrese, como habíamos mencionado en una de las fases anteriores. Muy bien, ¿sigo? Sí. Y después el lusitropismo o la relajación, que es lo que continúa a la contracción, es una propiedad que favorece el llenado ventricular y evita la tetanización de la fibra. Es un proceso activo también y que requiere ATP y es producto de la remoción de calcio citosólico. ¿Qué es la Es tetanización como de toda la una fibra? cadena. Wanda, ¿qué es la tetanización de la fibra? Explícale a los chicos. Hola. Hola, te escucho. ¿Me escuchás? Se le cortó a ella, me parece, porque a mí también se me trabó. A ver, esperen. También. A mí también se cortó. Esperen Hola. un minuto. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Ah, esperen. Ahora sí, ahora Sí, sí. ahora Sí. sí. Ah, listo, sabrá. A ver, espera. ¿Se cortó la conexión? Esperen, que estoy hablando con mi casa. Hugo, ¿se cortó la conexión? No. Ah, listo. No, ahora te escucho bien. Está mi hijo en clase y mi esposo trabajando y yo acá dando clase. Por eso. Bueno, que te decía, ¿qué es la tetanización de la fibra? ¿O alguno sabe a qué se refiere eso? Es cuando se pone rígida. Cuando se contrae tanto que Claro, no se queda relaja, totalmente. continuamente Claro. está contrayéndose. Continuamente, Sí. no casualmente el tétano se llama por eso. Exacto. La toxina del Clostridium del tétano, una de las cosas que produce es eso, no solamente a nivel de las fibras cardíacas, sino a nivel de todas las fibras musculares, inclusive el diafragma, que hace que respiremos. Entonces, y hay muchas drogas también que pueden producir esto, de otros la cocaína, todos los excitantes, entonces evita que se relaje en tiempo y forma. Y como dijiste recién, si el ventrículo, ¿se acuerdan la fase del ciclo cardíaco? Tenemos una fase de contracción, una de relajación, y la relajación es imprescindible para que el corazón se vuelva a llenar para la próxima contracción y expulsión de la sangre. Entonces, por ejemplo, muchas arritmias, si laten un corazón normal a 80 por minuto y de golpe tiene que latir a 150, obviamente que va a haber un problema también en la relajación, porque por ahí se relaja, pero el tiempo es tan corto que no logra llenarse. Entonces muchas veces esto lleva a la insuficiencia cardíaca y hasta el paro cardíaco por falta de irrigación. ¿Van entendiendo cómo vamos relacionando con las enfermedades? Si alguno tiene alguna pregunta, me consulta. Acuérdense que a veces de una duda, de una pregunta, surgen conceptos que uno los puede aclarar. ¿Sigo? ¿O ya está? A ver. ¿Sí? Ahí está. Sí, podemos seguir. Dale. ¿Venimos bien? Bueno, ¿Listo hasta ahora? antes de... A ver, espera, ¿el resto alguna pregunta hasta ahora? No, profe, estás bien. Bueno, bárbaro, sigamos. Seguí, Wanda, muy bien. Antes de finalizar con esto del marcapasos, si querés puedo mencionar las dos propiedades que no preparé, como mi compañero no tiene conexión, quizás aprovecho eso, que faltaría automatismo, y eso es, digamos, la capacidad que tiene el corazón justamente de no necesitar estímulos externos, de poder latir, ya sea fuera del organismo o en otras situaciones. Sí. Y la otra es la conductabilidad, que hace que mediante ese estímulo que se genera en una célula del corazón, se pueda ir pasando de célula a célula, ya sea por uniones gap entre ellas, y así poder bombear y excitarse todo el corazón, todo el conjunto de células. Muy bien, muy bien. Ahora si no, eso después lo repasamos entre todos. Entonces, Bueno. las propiedades que vos me comentaste fue el inotropismo, inotropismo, la excitabilidad, que es el batmotropismo, la contractilidad y batmotropismo. la relajación. Perfecto, batmo, ino y lucitropismo. Perfecto. Bien. Sí. Bien, Y o sea que queda faltarían el cromo. automatismo y la conductibilidad. Sí, Claro. el cromo y el dromo. Perfecto, sí. Perfecto. Sí. Bueno, ahora decile a tu Y bueno, compañero Welton que es la segunda vez que no da su
Yo no tengo, yo no lo conozco. No, Yo solamente dije la eso chica, porque está bien. una compañera recién. Sí, bueno, avísenle que es la segunda vez que tiene que presentar y no presenta. No sé si será por la conexión, él ya sabía que tenía que presentar. Bueno, y está bien, sigamos. ¿Tenés alguna más? A ver. Sí, perfecto. Dale, entonces, comenta lo del marcapasos. La última, Dale. sí. Ya Bueno, el nodo sinusal es el marcapasos. Perdón, acá, dale. Ahí. El nodo sinusal es el marcapasos del corazón. Es el marcapasos natural porque está la génesis y la transmisión del impulso cardíaco que se origina ahí. Esto también podría pasar en las células de Purkinje o en el nodo auriculoventricular, pero no pasa ahí porque tienen menos contracciones por minuto. Acá, por ejemplo, el nodo auriculoventricular tiene entre 40 y 60, las células de Purkinje entre 15 y 40, y a comparación del nodo sinusal que tiene entre 60 y 80. Entonces es mucho la diferencia. Como hoy decíamos, cuando genera el potencial de acción, digamos, cuando envía el estímulo el nodo sinusal, muchas veces vuelve a mandar el estímulo antes de que tanto las células de Purkinje o el nodo sinusal lleguen a su umbral, que era lo que decíamos hoy. Por eso esas células no podrían ser el marcapasos. Y después también lo que puede haber es un marcapaso ectópico, que esto se genera cuando hay algún inconveniente en la estructura, ya sea del nodo auriculoventricular o de las células de Purkinje, que los hace, digamos, generar potenciales de acción más rápidos. Entonces ahí sí se traslada como automáticamente el marcapasos del nodo sinusal a las otras células. Pero esto lo que puede generar claramente es una debilidad en el bombeo, porque eso sería ectópico, no es lo normal. Muy bien, muy bien. Sí. Lo que vamos, sí, perfecto. Voy a agregar que en el nódulo sinoauricular o sinusal es, digamos, como si fuera el director de orquesta, ¿sí? Si ustedes tienen varios instrumentos, exacto, y cada uno toca en diferente tiempo, la verdad que no se va a entender nada. Y va a pasar lo mismo en el corazón. Si al director de orquesta, que es el nódulo sinusal, todas las fibras laten o se estimulan a sin seguir un orden, el corazón no se va a poder contraer y hacer toda esta fase del ciclo cardíaco, donde una parte se contrae mientras la otra se relaja y después viceversa, para que el corazón pueda llenarse y desagotarse, digamos, ordenadamente. Entonces esto es imprescindible que el nódulo sinusal funcione bien, porque si no, el director de orquesta no puede organizar a todos los instrumentos, ¿no? ¿Entienden? Tómenlo de esa manera. Y es así como también vienen las arritmias. Cuando hay focos ectópicos, o sea, varios directores de orquesta, tampoco nos ponemos de acuerdo. Entonces también esto lleva muchas veces a las arritmias graves, al paro cardíaco, a la fibrilación ventricular o a las taquicardias ventriculares, que son las que van a requerir después la desfibrilación, y entonces ahí sacan todos los otros directores de orquesta y dejan al que va. A veces sí y a veces no se puede. A veces ayudamos con medicación y con drogas. Muchas veces los antiarrítmicos o mucha medicación que se utiliza es eso. Inhibe a veces o disminuye los potenciales de acción que se disparan o que son menos negativos y son más excitables, ¿no? Que una célula sea más excitable que otra tiene que ver con ese potencial de reposo o potencial umbral que es más cercano a cero, ¿sí? O más positivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver la otra diapositiva que ahí figura. Después esto igual lo vamos a repasar, digamos, los potenciales de acción. Ah, perfecto, que acá ven cómo están diferentes. Esa imagen me gustó porque mostraba en cada una de las células los diferentes potenciales de acción que tenían. Claro, fíjense que en el nódulo sinusal, que son fibras más lentas, porque si el comando lo tiene en alguna de las fibras más rápidas, la frecuencia de disparo va a ser alta,
porque ellos generalmente son fibras más rápidas. Entonces comanda el nódulo sinusal a una frecuencia más lenta, para que se pueda llevar a cabo las funciones del ciclo cardíaco y pueda entonces llenarse todo el ciclo cardíaco, como lo habrán visto, creo que es la última, ¿no? Sí. Bueno, Sí, muy esa es la bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos acá dejo de compartir. Ahí está. Bien. Bueno, hoy, a ver, esperen que... Calderaro Sergio también está sin internet. Bueno, esperen que lo voy a anotar si no me voy a olvidar. Aguiar y Calderaro. Bueno, muy bien. Bueno, les voy a volver a compartir. Vamos a hacer pim, pim, pim. Esto entonces lo voy a sacar. Vamos a repasar entonces, a ver, esto del nódulo sinusal y algunas preguntitas que vamos a hacer. Después en la segunda parte vamos a ver electrocardiograma. Bueno. Bien. ¿Todos atentos estuvieron o alguno se me durmió? Acá estamos. Bien, esa. No, estamos, profe. Alguno que me pueda prender la cámara, así los conozco, así un poquito y después la vuelven a apagar, así los voy conociendo. Después no los... Porque yo leo un nombre, no sé si les pasa, yo leo un nombre, ahí está, Pedro, muy bien, ahí están, Rafael, excelente, Isabela Ferreira, ahí está, no me olvidé de tu presente. ¿Quién más? Perfecto. Genial, chicos. Abel, Bruna, listo. Pues yo leo un nombre, Pablo, entonces yo me imagino una cara, entonces después los veo y es otra cara. No sé si les pasa. Igual todo bien, pero así yo relaciono cara y sobre todo cuando me escriben pidiéndome cosas y todo. Ahí está, Paola, Gaene, listo. Muchas están en Brasil, ¿no? ¿Sí? Bueno. Sí, justo. profe. Sí, profe. genial. Bueno, ahí estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Sí, ahí la vemos. Muy bien. Ahí tenemos entonces un poquito el resumen de las propiedades cardíacas. Acá le faltaría el lucitropismo. Pero bueno, entonces, cuando hablamos entonces de excitabilidad o vatmotropismo, tiene que ver con todas las propiedades del potencial de acción. El automatismo, acá le puse lo más relevante en qué tipo de células es importante. El automatismo va a depender de esto, de estas células marcapaso. Acuérdense que son esas fibras lentas, las fibras cálcicas, dependen principalmente del calcio. Y después tenemos todo el sistema de conducción, desde el nódulo sinusal para abajo, desde el nódulo, porque también están las fibras internodales también, pero las fibras del nódulo auriculoventricular para abajo, todo el sistema de conducción. Entonces fíjense que si hay acá algún infarto, algún trastorno, alguna lesión que todo este sistema de conducción o cardionector esté alterado, entonces ahí va a aparecer la arritmia, porque es como si yo voy por la autopista, hay un piquete, bueno, me voy a ir por la colectora, ¿entienden? Entonces, acá pasa lo mismo, el estímulo. El estímulo va por una célula, va por otra, pum, un bloqueo, bueno, me voy por el otro lado. Por eso entonces en el electrocardiograma se va a representar muchas veces esto. Si no puedo ir por acá el estímulo, bueno, va a ir por el otro lado. Entonces eso, ¿se acuerdan que va a haber deflexiones positivas o negativas según cómo se acerque o cómo se aleje al electrodo el estímulo? Entonces, si yo tengo un estímulo que tiene que ir acercándose por la fibra normal, y la deflexión debe ser positiva, y de golpe veo que donde tiene que ser positiva es negativa, ahí por ahí hubo un bloqueo, ahí por otro lado, entre otras cosas, ¿no? ¿Entienden cómo lo tienen que ir razonando? Ciclo cardíaco, esto que estamos viendo del potencial de acción y las propiedades cardíacas con el electrocardiograma, y por supuesto con el paciente, ¿no? Y bueno, la contractilidad, que tiene que ver principalmente
con todo lo que son las fibras auriculares y ventriculares, propiamente dichas, que son las que se van a contraer, generar esta presión o tensión adentro del corazón para abrir y cerrar las válvulas y que la sangre fluya de un compartimento a otro. ¿Entendido? Entonces, cualquier propiedad que se altere me va a producir consecuencias muy graves. Arritmias, alteración en la contractilidad, alteración en la relajación. Cuando yo hago un ecocardiograma o voy a pedir un ecocardiograma, ¿saben lo que es un ecocardiograma? Una ecografía del corazón. Lo que yo voy a valorar muchas veces es cómo se contrae, cómo se relaja, el tamaño a veces de las fibras que se contraen y se relajan, la fuerza de contracción, que es la fracción de eyección, y después me medir las presiones adentro. Entonces todo eso lo voy valorando junto con el electro y por supuesto la revisación del paciente. Lo de la célula marcapaso es muy importante. Si yo, primero, ¿cómo me doy cuenta que el marcapaso está funcionando? A ver, ¿cómo se dan cuenta? A ver, alguno de ustedes que me quiera responder, que no sea Wanda que estuvo dando la clase. Si no, la tenemos a Wanda, a ver si sabe. A ver, Bruna, Brenda, Alexander, a ver quién me quiere responder. ¿Cómo me doy cuenta que el marcapaso está funcionando bien? A ver, ¿cómo en un paciente? ¿El marcapaso de ustedes está funcionando bien? A ver, ¿qué les parece? Por la frecuencia, pero... Claro, muy bien, por la frecuencia cardíaca, perfecto. Fíjense qué forma sencilla. Y si yo tengo un electrocardiograma, ¿cómo me doy cuenta que el marcapaso está funcionando? El marcapaso, digamos, normal, está funcionando bien. Uno es la frecuencia, ¿sí? Y otro, en el electro, ¿cómo me doy cuenta? A ver... Por el ritmo. Por el ritmo. ¿Qué ritmo tiene que tener? Sinusal. Claro, tiene que tener un ritmo sinusal. Y aclarar que es un ritmo sinusal. ¿Qué es lo que yo tengo que ver en el electro? ¿Cómo sé que el ritmo es sinusal? ¿Cómo me doy cuenta? Ondas Que las ondas equidistantes. son equidistantes. Algo más. O sea, tiene que ser regular, estamos de acuerdo. O sea, todos los complejos o las ondas P tienen que ser regulares, ¿sí? Pero ¿qué es lo otro relevante? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Dónde está el marcapaso? ¿En qué parte del corazón? El marcapaso, o sea, el nódulo sinusal, ¿en qué parte del corazón está? En el atrio derecho. Muy bien, entonces en la aurícula derecha. Y en el electrocardiograma, ¿cómo se representa la onda de la aurícula? No podemos diferenciar si es derecha o izquierda, pero ¿qué es lo que representa de todas las ondas la parte de la aurícula? Ay, hace mucho que lo vieron esto. Ahora recordamos. La onda P. Ahí está, la La onda onda P. P, profe. Ah, la onda P, muy bien, muy bien. Entonces, yo lo que tengo que ver si el marcapaso funciona bien es ver si es regular, ¿sí? La frecuencia cardíaca, que sea una frecuencia, como decían recién, entre 60 y 80, ¿sí? Y ver que la onda P sea normal, o por lo menos que esté seguida. Si el marcapaso funciona, quiere decir que hay un estímulo y el estímulo pasó al otro lado. O sea, entonces es onda P seguida de la respuesta. ¿Cómo responde el estímulo? ¿Cómo dijimos que responde? ¿Para qué es ese estímulo? Pim, 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 pim. Para generar la contracción. ¿De dónde? Del atrio. Aurícula. Onda P. ¿Y qué más? ¿Y eso dónde va? La conducción, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? El ventrículo. Hacia los ventrículos. Muy bien, ahí está. Entonces lo que yo quiero saber es que ese nódulo sinusal fue excitado y que el estímulo pasó por el nódulo auriculoventricular y llegó a los ventrículos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Y cómo represento en el electrocardiograma la contracción del ventrículo? ¿Con qué onda o con qué complejo? El complejo QRS. Profe. El complejo QRS, exactamente. Entonces, para ver si un ritmo es sinusal, si el marcapaso funciona bien, tengo que ver la frecuencia, la regularidad,
y si hay onda P seguida de QRS. ¿Entendido? Porque yo puedo tener ondas P y resulta que no tengo QRS. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si yo tengo ondas P y no tengo QRS? Tengo onda P, otra onda P y después un QRS. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Es normal? El ventrículo derecho no es normal. No es normal. Algo está Hay bloqueado. un bloqueo. Hay un bloqueo, claro, hay un bloqueo donde, ¿se acuerdan? Voy por la autopista, tengo bloqueo, no puedo seguir, bueno, me iré por otro lado. Pero ya no Del tengo, ventrículo el derecho. estímulo no pasa por ahí, algo está pasando. Entonces, para ver si el marcapaso, o sea, el marcapaso natural está funcionando bien, me tengo que fijar en esas cosas en el electro. Si es regular, la frecuencia cardíaca, si hay onda P, seguida de complejo QRS por cada onda P. ¿Entendido? Después me fijaré si la onda P es normal, porque puede ser que la aurícula esté totalmente patológica, pero el marcapaso funciona. ¿Entienden? Bien. Una pregunta, ¿los ruidos cardíacos me dicen algo del marcapaso? Yo puedo tener un ritmo totalmente normal, o sea, un ritmo sinusal, y puedo tener patología valvular o patología... Porque acordate que me dijiste los ruidos. Los ruidos cardíacos, ¿qué son? El cierre El de cierre las de las válvulas válvulas. Sí, auriculoventriculares y las aórtica y pulmonar, ¿sí? Puede que haya alguna alteración, lo que pasa que no necesariamente. Yo puedo tener tercero o cuarto ruido y igual el ritmo ser sinusal, porque hay un montón de enfermedades claro, que pueda pasar. entiendo. Sí, ahora sí, gracias. ¿Entendés? O sea, yo puedo tener un tercer y cuarto, una insuficiencia cardíaca, ponele, con tercer y cuarto ruido, donde el corazón, ¿viste? Pero el ritmo por ahí mantiene el marcapaso, y el problema está en otro lado. Claro. Puede Sí. pasar. Ahora, por ejemplo, en la fibrilación, en el aleteo, en todo lo que son la fibrilación ventricular, ahí no tengo onda P seguida de QRS, entonces ahí sí se altera todo, ¿entendés? Pero no necesariamente. Bueno, esto sería, digamos, lo teórico que es esto. Entonces, acuérdense siempre el sistema cardionector, por dónde pasa el estímulo. Acuérdense que empieza acá, los haces internodales, después se estudian bien los nombres. Y si es importante, acá la unión auriculoventricular, y después el haz de internodal que sale con el haz de His, ¿sí? Que hay un haz importante, ¿sí? Del ventrículo derecho, que es la rama derecha, y después tenemos la rama izquierda que se divide en anterior o anterosuperior y posterior o posteroinferior. ¿Sí? Entonces fíjense que puedo tener un bloqueo en el tronco de las de His, por eso ahí aparecen los semibloqueos, hemibloqueo anterior o hemibloqueo posterior, porque depende dónde está el bloqueo, acuérdense el estímulo se va, si acá el bloqueo está, el estímulo va a ir por acá, no va a ir por acá. Entonces por ahí se va a contraer más, esto va a ser más evidente que esto. Y ahí es donde aparecen los bloqueos. Igual hoy, digamos, el objetivo de fisiología en cuanto al electrocardiograma es que ustedes entiendan la representación. No le vamos a tomar patología, pero después ustedes cuando empiecen a ver las enfermedades, sí van a ver, van a entender, pero si no entienden la fisiología y el sistema cardionector, no van a entender las arritmias. Fíjense que lo que hemos hablado nosotros en el potencial de acción puede alterarse o estimularse o inhibirse también, ¿no? Por diferentes situaciones, Pueden ser por sustancias químicas, sustancias eléctricas, trastornos mecánicos, térmicos. Por ejemplo, un trastorno mecánico puede ser, por ejemplo, un neumotórax. Un neumotórax, ¿se acuerdan? Que es cuando hay aire en la cavidad pleural, comprime todo el pulmón, cambia todas las presiones, entonces comprime el corazón, y esto puede ser también perfectamente causa de una arritmia. Bueno, trastornos térmicos en cuanto a la hipotermia o la hipertermia, a veces también puede traer, empezando porque altera la curva de la hemoglobina, altera la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, esto llega a irrigar también
el sistema coronario, y esto se altera, muchas veces puede pasar. Entonces esto puede dar alteraciones en la contracción, ¿sí? También, esto es lo que yo les decía, lo del gradiente de concentración intra y extracelular. Esperen que voy pasando, algunas cosas ya las dijo Wanda, esto lo voy pasando. Acá están bien los dos tipos de potenciales que dividimos, de fibras sódicas, fibras cálcicas. Acuérdense, fíjense siempre la membrana, o sea, la fase cero, que es principalmente que entra el sodio, que es bien vertical, es bien rápida la fibra, apenas pasa el potencial de reposo, pasa el potencial umbral y se dispara la despolarización, después se repolariza. ¿Sí? Y las fibras más lentas, las fibras cálcicas, las fibras donde están en los nódulos sinusal y auriculoventricular principalmente, tiene una fase cero casi nada, pero tiene una fase lenta, muy lenta, de 1, 2, ves que no tiene meseta. ¿Sí? Ahí tenemos entonces una de las partes de las diapositivas, cómo van cambiando, o sea, nosotros estamos viendo esta fibra de acá y la fibra de acá. En el medio tenemos fibras que son intermedias, pero básicamente tenemos fibras cálcicas y fibras sódicas. Ahí tenemos también los... Bueno, acá tenemos los dos potenciales umbrales. Fíjense que en la aurícula y el ventrículo el potencial umbral es más negativo, o sea, necesita más estímulo para excitarse, por eso el potencial de las fibras del nódulo sinusal y auriculoventricular es un potencial menos negativo, menos 40. Esto me entienden, ¿no? Que si es más cerca de cero, más rápido se va a despolarizar con el mismo estímulo, ¿entiende? Porque el estímulo es el mismo, por eso despolariza primero las células del nódulo sinusal que las de auriculoventricular, precisamente porque esta propiedad del potencial de acción que la hace más sensible, hace que se dispare primero y después aparezcan las otras. ¿Sí? Entonces todo esto se va organizando. ¿Sí? Bueno, ahí están las diferentes características. Esta diapositiva después si quieren se la subo. Estaba pensando que por ahí armamos un classroom, así yo estas diapositivas que yo les voy armando aparte se las subo. Igual los chicos que... Sí, profe, eso le iba a decir. Dale, Porque está buenísimo para repasar y ir estudiando. Y después les subo también ahí los Kahoot y todo esto, los jueguitos que hacemos. Esto no me voy a detener porque es todo lo que explicó Wanda, muy bien explicado, es todo más teórico. Igual los chicos que cursaron conmigo el año pasado, estas son las mismas diapositivas. Por ahí en sangre habré cambiado algunas las voy cambiando, pero se las mando igual. Ahí está todo como esquemático, el movimiento de los iones, que es muy importante esto. Bueno, vamos a hablar de estos dos periodos, periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Vieron que recién yo les comentaba que las células reciben el estímulo y se disparan, ¿sí? Pero nosotros tenemos las fibras, especialmente las fibras estas sódicas, las fibras cálcicas también, tienen un periodo que nosotros llamamos periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir? Que si en este periodo, ¿ven? Entre la fase 1, 2 y parte de la 3, viene otro estímulo, por ahí otro marcapaso ectópico, por más que llegue enorme el estímulo, no se va a disparar, porque es el periodo, en este periodo, si es un periodo, este es el relativo, si es un estímulo, ¿sí? Suficientemente, esperen, vamos a hablar, si es un periodo suficiente, un estímulo grande, miren, este periodo, en esta fase, ¿sí? Acá, no se va a disparar. Por más que sea grande, no se va a disparar. Esto es como una especie de protección que tiene la célula para no responder a otros estímulos y no producir una arritmia. Cuando esto se altera, ¿sí? Esta célula por alguna razón se altera, entonces ahí aparecen arritmias, donde se disparan ante diferentes estímulos. Pero normalmente este periodo, que es el refractario absoluto, por más que le llegue un estímulo muy intenso, no se va a poder despolarizar, ¿sí? Va a tener que esperar. Ahora, este periodo, que es la fase
terminando la fase 3, principalmente, la 4 casi ya la de reposo, este periodo se llama periodo refractario relativo. Acá, si el estímulo es suficientemente intenso, puede volver, sin terminar que se despolarice, puede volver a disparar. ¿Sí? Pero fíjense que el periodo refractario absoluto es como la protección que tiene esa célula para no responder a otros estímulos mientras se está despolarizando. ¿Sí? ¿Vieron, por ejemplo, cuando tenemos una arritmia y uno la cardiovierte con electricidad, con voltaje? ¿Sí? Vieron que uno se llama cardioversión y uno se llama desfibrilación. ¿Sí? Cuando uno le pone el desfibrilador, bueno. Cuando tenemos una arritmia, por ejemplo, una arritmia que nosotros llamamos supraventricular, o sea, del nódulo auriculoventricular para arriba del corazón, esas arritmias, ¿sí?, que pueden ser muy graves, muchas veces lo que hacen se cardiovierten. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, mira, pasale un voltaje para ponerle en 0 y que vuelva otra vez a despolarizarse. Pero como yo tengo, si yo el voltaje lo mando en este periodo, no se va a despolarizar, no va a hacer caso, digamos, lo tengo que sincronizar para que entre ese estímulo que yo le estoy dando extra en este periodo. Por eso se llama cardioversión. ¿Entendido? Porque en el ciclo cardíaco el aparato puede identificar cuál es el periodo refractario absoluto y relativo, entonces se sincroniza para que ese estímulo entre en ese periodo relativo y pueda entonces revertir la arritmia. En cambio, si yo tengo una arritmia ventricular, donde yo la necesito desfibrilar, como pasa cuando hay una muerte súbita, desfibrilar, y yo ahí uso más voltaje, ¿sí? Ahí, si yo le pongo los electrodos, el aparato no va a identificar cuál es el periodo refractario, por eso eso no se sincroniza, porque no hay, esto está totalmente desorganizado. Entonces directamente se pone el estímulo donde cae, y a veces hay arritmias que responden, y hay arritmias que no responden y llevan al paro cardíaco directamente. No sé si es muy complejo para que lo entiendan ustedes. Me parece que no, que lo pueden llegar a entender perfectamente. Entonces, la diferencia en el tratamiento de la cardioversión, de la desfibrilación, es dónde cae el estímulo. Si cae el estímulo en el periodo refractario absoluto o relativo. ¿Sí? En la que es cardioversión o desfibrilación sincronizada, tiene que caer en este periodo, en el relativo, si no, no se va a despolarizar. Y la otra, en cualquier lado, porque no hay periodos, porque ya la célula está totalmente desorganizada. Bueno. Lo que me interesa a ustedes es que entiendan qué es el periodo refractario absoluto o relativo, ¿sí? Y les comenté esto de la desfibrilación para que sepan, ¿sí? Y acuérdense que si no hay actividad eléctrica, el corazón está parado, eso no se desfibrila, ¿eh? Eso hay que hacer masaje cardíaco hasta ver qué causó el paro cardíaco, como vieron en práctica 1 RCP. ¿Entendido ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es el periodo refractario absoluto y relativo? Qué bueno. No, profe, está bien. Listo. Bueno, ahí está explicadito. Acá están algunas de las diferencias en el nódulo sinusal, ¿sí? El nódulo auriculoventricular, el músculo cardíaco. ¿Ven? El nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular son fibras más lentas, son las cálcicas. Y las fibras de aurícula y de ventrículo, ¿sí? Las de Purkinje y las de ventrículo son todas fibras más rápidas, ¿sí? Ahí se ve y ahí están los valores del potencial de acción. Bueno, acá está un poquito los nombres de los haces, eso después lo ven ustedes. Sistema de Purkinje, bueno. Bueno, vamos a hacer algunas preguntitas de autoevaluación para que ustedes les voy a dar así 20, 30 minutos para que las busquen. Bueno, nos hemos quedado acá. Vanessa Gómez
Vanessa Gómez, ¿quién es? Yo, profe. Bueno, Vanessa, buscate entonces, para hacer como un resumen, la diferencia entre fibras cálcicas y fibras sódicas. ¿Sí? Dale, profe. Dale. Bárbara Gómez, Acá, profe. dale. El periodo refractario absoluto y relativo, la diferencia. ¿Sí? Y Bueno. también, ¿cuáles serían los potenciales? Vamos a hacer la 2 y la 3. ¿Cuáles serían los potenciales umbrales y de reposos? ¿Sí? De las fibras cálcicas y sódicas. Y los valores, como vimos recién. Como para hacer un repaso. ¿Sí? Jonathan. Yo, profe, presente. Jonathan Goncalves. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Y describí el sistema de conducción, ¿sí? ¿Cuál es el marcapaso natural? ¿Y qué sucedería si está alterado? Deducí qué sucedería si hay alguna alteración en el sistema de conducción. ¿Entendido? El resto también, puede ir buscando. Ludmila Giacomo. Sí, profe. Hola, Perdón que Ludmila. mi internet cayó. Dale. Describa, fases acá es con S, fases, está mal escrito. Sí. Describa las fases, ahora lo arreglo, que lo voy a arreglar porque no me gusta que esté con falta de ortografía. Ahí está. Ahora sí. Describa las fases del potencial de acción de las fibras rápidas, ¿sí? Dale. Bueno, y esto ya lo vimos, a qué se llama, si quieren podemos repasar un poquito, a qué se llama badmo, hidromotropismo. Entonces, Ludmila, las fases del potencial de acción de las fibras rápidas, solamente de las fibras rápidas, así como lo, Sí, como profe, lo describió Wanda para- para repasar. Sí. ¿es Y para con ahora? Ingrid Díaz Ravelo. Sí, profe. Bueno, volvés otra vez con el concepto de badmo y cromotropismo, ¿sí? Y Gaene Sí. de dromo e inotropismo. El concepto, ¿sí? Dale. Dale, así lo charlamos. Y lo vamos repasando y lo fijamos. Bueno. Después tomo lista, porque ahora sí. Hagan una cosa. Estoy pensando, a ver. No, después tomo lista cuando nos encontramos. Listo. Vamos a dejar, espera. Voy a dejar